El ranchero dio su último pan a una apache, y el jefe regresó con un ejército de mujeres. Había una vez, en un rincón lejano del vasto oeste, un ranchero llamado Mateo. Su rancho estaba rodeado de colinas doradas y campos verdes, con un río que serpenteaba suavemente a través de la tierra. Mateo no era un hombre rico, de hecho, su vida era sencilla y llena de trabajo duro. Cada día se levantaba antes del amanecer para alimentar a los animales, reparar cercas y cuidar de los cultivos. Su rutina era dura, pero Mateo encontraba satisfacción en ella, porque sabía que cada esfuerzo ayudaba a mantener su pequeño mundo en orden. Mateo vivía solo. Su familia se había mudado a la ciudad hacía muchos años, y aunque lo visitaban de vez en cuando, la mayoría del tiempo disfrutaba de la tranquilidad de su rancho. Los días pasaban lentos y tranquilos, y aunque a veces la soledad se hacía sentir, él había aprendido a convivir con ella. Le gustaba observar cómo el sol pintaba de naranja y rosa las colinas al atardecer y escuchar el susurro del viento entre los árboles. Para Mateo, cada sonido, cada color, tenía su propio valor. Un día, después de trabajar desde la madrugada hasta el mediodía, Mateo se encontró con un problema que lo hizo sentir un poco preocupado: el pan que había guardado para él durante la semana se había acabado. Solo le quedaba un pedazo, y sabía que ese pan le serviría para sobrevivir unos días hasta que pudiera preparar más. Mientras caminaba hacia su pequeña casa, pensando en cómo racionaría su comida, escuchó un ruido extraño cerca del río. Al principio pensó que era algún animal buscando agua, pero al acercarse, vio a una joven sentada sobre una roca, con el rostro sucio y la ropa gastada. La joven parecía agotada y hambrienta. Sus ojos reflejaban cansancio, pero también algo que Mateo no podía ignorar: un destello de esperanza. La chica le miró con cautela, como si no estuviera segura de que alguien pudiera ayudarla. Mateo se detuvo un momento, evaluando la situación. Podría ignorarla, como muchas personas hacían en estos tiempos difíciles, pero algo en su corazón le decía que no podía hacerlo. Sin pensarlo demasiado, sacó el pequeño pan que le quedaba y se lo ofreció. «Toma», dijo Mateo, con una sonrisa tranquila. «Es lo único que me queda, pero creo que lo necesitas más que yo». La joven lo miró sorprendida. Sus manos temblaban ligeramente al aceptar el pan, y por un instante, no dijo nada. Luego, con voz baja y agradecida, murmuró: «Gracias, muchas gracias». Mateo asintió, sintiendo una mezcla de alivio y satisfacción. No esperaba nada a cambio, solo quería ayudar. La joven comió despacio, saboreando cada pedazo como si fuera un tesoro. Mateo la observaba, y mientras lo hacía, algo en él comenzó a cambiar. Había algo en su generosidad que lo llenaba de calidez, algo que no había sentido en mucho tiempo. Después de terminar el pan, la joven se levantó y se inclinó ligeramente ante él. «Nunca olvidaré esto», dijo. «Algún día, espero poder devolverte esta bondad». Mateo sonrió y le dio un gesto de despedida. La joven desapareció entre los árboles y él regresó a su rancho. Mientras caminaba, no podía dejar de pensar en ella. Algo le decía que su encuentro no había sido casual. Aunque no sabía cómo, sentía que esa acción sencilla, dar su último pan, podría traer cambios inesperados a su vida. Los días siguientes, Mateo volvió a su rutina habitual. Alimentaba a los animales, reparaba cercas y trabajaba en el campo. Pero cada vez que miraba hacia el río o escuchaba el viento entre los árboles, no podía evitar recordar a la joven. Se preguntaba quién era, de dónde venía y cómo había llegado hasta allí. A veces se imaginaba historias sobre ella: tal vez viajaba con su familia, o tal vez estaba sola, buscando un lugar seguro. Cada pensamiento lo mantenía intrigado y curioso, y de algún modo, hacía que los días solitarios se sintieran menos pesados. Un día, mientras arreglaba una cerca cerca del río, notó huellas frescas en el barro. Se inclinó para examinarlas, y con sorpresa descubrió que eran de pies pequeños y delicados. Sin duda pertenecían a la joven apache que había visto días atrás.
Mateo sonrió para sí mismo. No sabía qué significaba, pero sentía que la vida tenía una manera extraña de recompensar la bondad. El acto de compartir su último pan, aunque sencillo, había dejado una marca. Mateo comenzó a pensar en la importancia de la generosidad, incluso cuando parecía que no había mucho que dar. Reflexionaba sobre cómo un gesto amable podía cambiar el día de alguien o incluso su destino. Durante toda su vida había trabajado duro para sobrevivir, pero nunca había comprendido del todo cómo un pequeño acto podía tener un impacto tan profundo. Mientras tanto, lejos de su rancho, la joven contaba la historia de Mateo a su familia y a su comunidad. Hablaba de un hombre solitario, generoso y valiente, que compartió lo poco que tenía sin pedir nada a cambio. Su relato se extendió entre los suyos, y pronto llegó a oídos del jefe de su tribu. Él escuchó con atención y admiración, impresionado por la bondad de aquel extraño en tierras lejanas. Para él, no era solo un acto de generosidad, sino una muestra de respeto y humanidad que debía ser reconocida. Aunque Mateo no lo sabía, su vida estaba a punto de cambiar. La generosidad que mostró aquel día, sin esperar nada a cambio, estaba creando una conexión que trascendería su soledad y sus preocupaciones diarias. La historia de su último pan se convertiría en algo más grande que él mismo, algo que tendría consecuencias que jamás podría haber imaginado. Y así, en la calma de su rancho, Mateo siguió con su rutina, sin saber que el mundo más allá de sus colinas había comenzado a responder a su bondad. Cada amanecer traía nuevas esperanzas, y cada anochecer le recordaba que, aunque la vida podía ser dura, los pequeños actos de amor y generosidad eran los que verdaderamente la hacían valiosa. En ese rincón del oeste, un gesto simple, compartir un último pedazo de pan, se estaba convirtiendo lentamente en una historia que nadie olvidaría. La vida de Mateo estaba a punto de entrelazarse con la de aquellos que él nunca imaginó conocer, y su rancho, su hogar y su corazón pronto experimentarían algo inesperado y maravilloso. Mateo no lo sabía todavía, pero la historia que había comenzado con un simple pan estaba solo en sus primeros capítulos. Cada paso que daba, cada hora de trabajo en el campo y cada mirada al horizonte, era parte de un camino que lo llevaría hacia algo mucho más grande que él mismo. Y aunque los días parecían tranquilos, la semilla de la generosidad ya había sido plantada, y estaba creciendo, lenta pero segura, en la tierra fértil del oeste. Después de aquel encuentro junto al río, Mateo continuó con su vida en el rancho, pero algo había cambiado en su corazón. La imagen de la joven apache y sus ojos agradecidos seguían apareciendo en su mente cada día. A veces, mientras trabajaba en los campos, se detenía por un momento y miraba hacia el horizonte, imaginando cómo estaría ella, si había encontrado comida o refugio, y si recordaba su gesto. Esa curiosidad, mezclada con una sensación cálida y agradable, lo acompañaba constantemente. Una mañana, al amanecer, Mateo se levantó antes de lo habitual. El viento traía consigo un aroma fresco de tierra mojada y hierba. Los animales estaban inquietos, como si percibieran algo inusual en el aire. Mateo, con su sombrero de ala ancha y las botas cubiertas de polvo, salió a revisar los cercos y a asegurarse de que todo estuviera en orden. Mientras caminaba, escuchó un leve crujido de ramas secas y detuvo sus pasos. Su corazón latía un poco más rápido, aunque no sabía exactamente por qué. La memoria de la joven apache era un recordatorio constante de que la vida estaba llena de sorpresas, y en ese momento, parecía que algo estaba a punto de suceder. Durante los días siguientes, Mateo notó señales que lo hicieron pensar que la joven había regresado por la zona. Pequeñas huellas cerca del río, ramas ligeramente movidas, e incluso algunos objetos que él no recordaba haber visto allí antes, como si alguien hubiera pasado por allí con cuidado. Cada indicio alimentaba su curiosidad, pero también le recordaba que la vida no siempre se podía controlar. Aunque su rutina seguía siendo la misma, alimentar a los animales, reparar cercas y sembrar, Mateo comenzó a prestar más atención a su entorno, a cada sonido y movimiento en el rancho. Una tarde, mientras cortaba leña cerca de la orilla del río,
vio a lo lejos una figura que caminaba lentamente entre los árboles. Su corazón se aceleró y, por un momento, pensó que su imaginación le estaba jugando una broma. Pero al acercarse un poco más, reconoció la figura, era la joven Apache. Mateo dejó la leña a un lado y caminó despacio hacia ella, asegurándose de no asustarla. La joven lo miró con sorpresa y alivio al mismo tiempo, como si estuviera feliz de verlo otra vez. «Hola», dijo Mateo con una sonrisa amable. «Me alegra verte». La joven bajó la mirada y luego asintió ligeramente. No habló de inmediato, como si estuviera midiendo sus palabras. Finalmente, dijo, «Quería volver para agradecerte de nuevo, por aquel pan. No es común encontrar personas como tú». Mateo se sintió sorprendido por su sinceridad, pero a la vez conmovido. No esperaba agradecimientos, su gesto había sido natural, algo que él sentía correcto hacer. Sin embargo, escuchar sus palabras le hizo darse cuenta de que incluso los actos más simples podían tener un impacto profundo. Durante las siguientes horas, Mateo y la joven conversaron. Ella le contó sobre su vida, sobre su familia y sobre los días difíciles que habían pasado. Él la escuchaba atentamente, ofreciendo palabras de consuelo y apoyo, aunque sabía que sus palabras eran limitadas ante la magnitud de las dificultades que ella había enfrentado. Aún así, la conversación era significativa, porque mostraba un puente entre dos mundos diferentes, la vida solitaria y tranquila de Mateo, y la vida llena de desafíos y aventuras de la joven Apache. Después de un rato, la joven se levantó para irse, pero antes de desaparecer entre los árboles, prometió que no olvidaría la bondad de Mateo. Él asintió, con una sensación de satisfacción que nunca antes había experimentado. Aquel encuentro lo hizo reflexionar sobre la importancia de los lazos humanos y de cómo un simple acto podía cambiar la vida de alguien. Esa noche, mientras Mateo cenaba algo sencillo, no podía dejar de pensar en la joven y en lo que podría suceder en el futuro. Su mente estaba llena de preguntas, ¿volvería ella? ¿Su familia sabría de él? ¿Qué consecuencias podría traer aquel gesto tan sencillo? Aunque no tenía respuestas, Mateo sintió que algo importante estaba por suceder, algo que podría cambiar su vida de manera inesperada. Los días se convirtieron en semanas, y Mateo continuó con su rutina. Sin embargo, comenzó a notar otros cambios, los animales parecían más tranquilos, los cultivos crecían mejor de lo habitual, y una sensación de esperanza y energía llenaba el rancho. Él lo atribuía al trabajo constante, pero en el fondo, sabía que algo más estaba sucediendo. La bondad que había mostrado había comenzado a crear ondas invisibles en el mundo que lo rodeaba. Una mañana, mientras arreglaba una cerca que se había roto durante la noche, vio humo en la distancia. Su primer instinto fue preocuparse, en esos tiempos, el humo podía significar problemas, fuego, peligro o visitantes no deseados. Sin embargo, decidió investigar con cautela. Tomó su sombrero, su chaqueta y caminó hacia el origen del humo. A medida que se acercaba, notó movimiento entre los árboles y, para su sorpresa, vio a varias personas. No eran hombres armados ni guerreros, eran mujeres, caminando con paso firme pero tranquilo, llevando consigo canastas y mantas. Mateo se detuvo, sin saber qué pensar. No esperaba compañía, y mucho menos un grupo de mujeres que se acercaban a su rancho. Su corazón latía con fuerza, mezclando la curiosidad con una ligera preocupación. Las mujeres se acercaron y, con una voz respetuosa, una de ellas dijo, «Hemos venido por él». «¿Por ti?». Mateo parpadeó varias veces, sin comprender del todo. Entonces, la joven Apache apareció entre ellas, sonriendo. «Recuerda lo que te prometí», dijo. «Traje ayuda, y mi familia también. Queremos agradecerte por tu bondad». Mateo sintió una mezcla de sorpresa y alegría. Nunca imaginó que su gesto de compartir un pan tendría consecuencias tan inesperadas. Las mujeres comenzaron a instalarse en el rancho, ayudando con los animales, preparando comida y compartiendo historias de su vida. Mateo, al principio desconcertado,
comenzó a adaptarse rápidamente, comprendiendo que la llegada de estas mujeres traería cambios importantes a su vida. Durante los días siguientes, la vida en el rancho se transformó por completo. La presencia de las mujeres trajo alegría, compañía y colaboración. Mateo se dio cuenta de que, aunque había vivido solo durante mucho tiempo, siempre había espacio para la comunidad y la amistad. Las mujeres trabajaban con diligencia, pero también enseñaban nuevas formas de cuidar la tierra, los animales y los cultivos. Mateo aprendió de ellas y, a cambio, compartía sus conocimientos sobre la vida en el rancho, creando un ambiente de aprendizaje y respeto mutuo. Una noche, después de un largo día de trabajo, Mateo se sentó junto al fuego con la joven apache. Ella le habló de cómo la bondad podía multiplicarse y cómo los actos pequeños podían tener repercusiones grandes. Mateo escuchaba, reflexionando sobre la lección que estaba aprendiendo. La vida, pensó, era mucho más rica cuando se compartía con otros. Con el tiempo, la relación entre Mateo y las mujeres se fortaleció. Lo que había comenzado como un acto simple de generosidad se convirtió en un vínculo profundo y significativo. La joven apache, su familia y sus amigas no solo habían venido a agradecer, habían traído consigo habilidades, apoyo y compañía que enriquecieron la vida de todos en el rancho. Mateo comprendió que la verdadera riqueza no estaba en el dinero ni en los bienes materiales, sino en la conexión humana y la bondad compartida. Mientras la luna brillaba sobre el rancho, Mateo miró las colinas y pensó en cómo su vida había cambiado tan rápidamente. Todo había comenzado con un pan compartido, y ahora estaba rodeado de personas que valoraban su amistad y apoyo. Esa noche, se durmió con una sensación de gratitud y esperanza, consciente de que el futuro traería aún más sorpresas, y que los pequeños actos de bondad podían transformar la vida de maneras inimaginables. La historia de aquel ranchero solitario y su último pan se estaba convirtiendo en una leyenda viva. Cada gesto de bondad que mostraba tenía un eco en el mundo que lo rodeaba, y Mateo comenzó a comprender que su vida ya no sería la misma. Había aprendido que la generosidad podía abrir puertas inesperadas y que, a veces, la recompensa más grande no era material, sino la oportunidad de construir relaciones auténticas y duraderas. Con cada día que pasaba, Mateo se sentía más lleno de energía y propósito. La compañía de las mujeres y la presencia de la joven apache habían traído nuevas perspectivas, enseñanzas y momentos de alegría que antes le eran desconocidos. Ahora, cada amanecer no solo era una nueva jornada de trabajo, sino también una oportunidad de aprender, compartir y crecer junto a quienes habían llegado a su vida gracias a un simple acto de bondad. Y así, en aquel rincón del lejano oeste, la vida de Mateo comenzó a transformarse de manera profunda. Lo que parecía un gesto pequeño, como compartir su último pan, había desencadenado una serie de acontecimientos que cambiarían su existencia para siempre. Su rancho se llenó de vida, su corazón se llenó de gratitud, y el hombre solitario que una vez había trabajado solo comenzó a comprender el verdadero significado de la comunidad y la generosidad. Con la llegada del grupo de mujeres, la vida en el rancho de Mateo se transformó de manera inesperada. Aquello que antes había sido un lugar tranquilo y solitario ahora estaba lleno de actividad, risas y voces que compartían historias, cantaban y enseñaban nuevas habilidades. Cada día traía algo diferente, unas ayudaban a cuidar a los animales, otras enseñaban a cocinar con los recursos que el rancho ofrecía, y algunas más se dedicaban a mejorar los cultivos, enseñando técnicas que Mateo nunca había visto antes. Todo aquello despertaba en él un asombro constante. Al principio, Mateo se sintió un poco abrumado por tanta compañía. Había vivido solo por años, acostumbrado a hacer todo por sí mismo y a depender únicamente de su rutina diaria. Pero pronto comenzó a entender que la colaboración podía hacer que el trabajo pesado se volviera más fácil y hasta más agradable. Comenzó a disfrutar de las conversaciones alrededor de la fogata al caer la tarde, escuchando las historias de cada mujer, sus viajes, sus desafíos y sus aprendizajes. Cada relato le enseñaba algo nuevo sobre el mundo, sobre la paciencia, la valentía y la importancia de cuidar unos de otros. La joven apache,
que había sido la primera en recibir el pan de Mateo, se convirtió en su enlace principal con las demás mujeres. Ella era sabia y observadora, y parecía entender el corazón de Mateo mejor que nadie. Cada mañana se acercaba a él, le ayudaba a planificar el día y le explicaba cómo las mujeres podían colaborar en distintas tareas sin que se sintiera abrumado. Mateo valoraba esa guía silenciosa, porque le permitía adaptarse sin sentir que perdía el control de su rancho. Un día, mientras revisaban los cultivos, Mateo notó que algunas plantas estaban creciendo mejor de lo esperado. Sorprendido, preguntó a la joven apache cómo era posible. Ella le explicó que las mujeres habían traído conocimientos de su tierra y de su comunidad, técnicas antiguas que ayudaban a mantener la tierra fértil y los cultivos fuertes. Mateo se sintió agradecido y asombrado. Algo tan sencillo como compartir tierra y semillas podía producir cambios tan grandes cuando se combinaba con la experiencia de otros. Pero no todo eran días tranquilos y felices. Mateo también tuvo que enfrentar desafíos. La llegada de tantas personas significaba que había que organizar el espacio, asegurarse de que todos tuvieran lo que necesitaban y mantener los animales y cultivos bajo control. Hubo días en que el trabajo parecía interminable y que el cansancio amenazaba con superarlo. Sin embargo, cada dificultad se volvía más fácil de superar gracias a la ayuda constante de las mujeres, y Mateo comenzó a comprender que no estaba solo, y que juntos podían lograr mucho más que él por sí mismo. Entre tanto trabajo, comenzaron a surgir momentos de alegría y diversión. Al caer la noche, alrededor de la fogata, las mujeres cantaban canciones de su tierra, contaban historias y compartían recuerdos. Mateo escuchaba fascinado, descubriendo nuevas culturas, nuevos sabores y nuevas formas de ver la vida. Aprendió a reír de sus propios errores y a disfrutar de los momentos sencillos, como preparar la comida juntos o cuidar de los animales con ayuda de todos. Cada día estaba lleno de aprendizaje y de sorpresas, y Mateo comenzó a sentirse más vivo que nunca. Una tarde, mientras trabajaban en la huerta, un evento inesperado ocurrió. Un pequeño grupo de animales salvajes apareció cerca del rancho, atraído por la abundancia de comida. Mateo se asustó al principio, preocupado por sus cultivos y por la seguridad de todos. Sin embargo, las mujeres actuaron con rapidez y organización. Con calma y experiencia, lograron ahuyentar a los animales sin causarles daño y proteger tanto a los humanos como a las plantas. Mateo quedó impresionado por la habilidad y la coordinación que demostraron, y comprendió que la verdadera fuerza del rancho no estaba solo en él, sino en la unión de todos. La joven apache, observando a Mateo, le dijo: «Mira, Mateo. Cuando compartes lo que tienes, el mundo responde. A veces de formas que no esperas, pero siempre de manera positiva». Esas palabras se quedaron grabadas en su mente. Mateo comenzó a reflexionar sobre cómo un acto pequeño, como dar un pan, podía cambiar tantas vidas. Lo que parecía insignificante había generado una cadena de eventos que transformó su rutina, su hogar y su corazón. Se dio cuenta de que la vida estaba llena de oportunidades para ayudar, aprender y crecer, y que cada decisión tenía el poder de crear un impacto duradero. Con el tiempo, Mateo comenzó a notar cambios en sí mismo. Su paciencia aumentó, su creatividad se despertó y su capacidad para enseñar y aprender se volvió más fuerte. Ya no solo trabajaba con el objetivo de sobrevivir, sino con la intención de construir un hogar donde todos pudieran prosperar. Su rancho se convirtió en un lugar de aprendizaje y colaboración, donde cada persona tenía un rol importante y cada esfuerzo era valorado. La presencia de las mujeres trajo armonía y equilibrio, y Mateo sintió que finalmente había encontrado algo que había estado buscando toda su vida, un sentido de propósito compartido. Un día, mientras caminaba por los campos con la joven apache, Mateo decidió preguntarle algo que le había estado rondando la mente: «¿Crees que mi pequeño gesto realmente fue tan importante?». La joven lo miró con una sonrisa suave y respondió: «Fue importante, Mateo. No solo para mí, sino para todos los que vinieron después. Tu bondad abrió la puerta a algo más grande». La gente recuerda los actos de corazón, y ellos también actúan con bondad.
Por eso estamos aquí. Esas palabras llenaron a Mateo de una mezcla de humildad y alegría. Comprendió que la verdadera generosidad no esperaba recompensas inmediatas, su valor se encontraba en el impacto que generaba a largo plazo, en cómo podía cambiar vidas de manera inesperada. Durante las semanas siguientes, el rancho se volvió un lugar de constante movimiento y aprendizaje. Mateo comenzó a enseñar a las mujeres técnicas de trabajo en el campo y cuidado de los animales, mientras que ellas le enseñaban métodos de cultivo, cocina, organización y cuidado del hogar. La cooperación transformó cada rincón del rancho, y Mateo se dio cuenta de que nunca había experimentado un sentido de comunidad tan fuerte. Cada persona tenía un propósito, cada acción contaba, y el respeto mutuo se convirtió en la base de la convivencia. Las noches eran momentos especiales. Después de un largo día, todos se reunían alrededor de la fogata para compartir historias, cantar canciones o simplemente contemplar las estrellas. Mateo encontraba paz en esos momentos, reflexionando sobre cómo la vida podía cambiar tan radicalmente por un solo acto de bondad. Aprendió a escuchar, a valorar la experiencia de otros y a encontrar alegría en la compañía, algo que antes no había conocido en su vida solitaria. Un día, Mateo notó algo que le llenó de emoción y esperanza: las mujeres habían comenzado a organizarse por sí mismas, resolviendo problemas sin necesidad de instrucciones y tomando decisiones que beneficiaban al rancho. La joven apache le explicó que esto era resultado de la confianza y el respeto que él había mostrado desde el principio. Mateo comprendió que había creado un espacio seguro donde las personas podían crecer, aprender y compartir sus habilidades. La vida en el rancho ya no era solitaria, estaba llena de propósito, colaboración y alegría. Mateo se despertaba cada día con entusiasmo, listo para enfrentar los desafíos y aprender de cada situación. La llegada de las mujeres había traído consigo no solo ayuda física, sino también un cambio profundo en su manera de ver la vida, en cómo entendía la bondad, la generosidad y la fuerza de la comunidad. A medida que pasaban los meses, Mateo también comenzó a notar cambios en su relación con la joven apache. Aunque había comenzado como una simple gratitud por el pan que él le había dado, con el tiempo se convirtió en una amistad basada en respeto, confianza y comprensión mutua. Ella le enseñaba a ver el mundo de manera diferente, a valorar la colaboración y a encontrar alegría en los pequeños momentos. Mateo, por su parte, compartía su experiencia en la vida del rancho, enseñándole paciencia, responsabilidad y cuidado por la tierra. Un día, mientras observaban el atardecer juntos, la joven apache le dijo: «Lo que comenzaste con un simple gesto ha crecido más allá de lo que imaginabas. Mira a tu alrededor. Todo esto es fruto de tu bondad, Mateo». Él sonrió, comprendiendo finalmente que la verdadera recompensa no era material, sino el cambio que había creado en su entorno y en las vidas de quienes lo rodeaban. La sensación de soledad que había acompañado sus años desapareció, reemplazada por un sentimiento profundo de conexión y gratitud. El rancho se convirtió en un lugar donde la vida florecía en todas sus formas, los cultivos creían fuertes y saludables, los animales estaban bien cuidados, y las personas que lo habitaban compartían un respeto mutuo que hacía que cada día fuera significativo. Mateo se dio cuenta de que la generosidad, cuando se actúa con sinceridad, puede transformar no solo a los demás, sino también a uno mismo. Y así, Mateo comenzó a comprender que la vida estaba llena de oportunidades para crear cambios positivos. Su pequeño gesto, dar un pan a una joven hambrienta, había desencadenado una serie de acontecimientos que transformaron su hogar, su comunidad y su corazón. La historia que había comenzado con algo simple ahora estaba llena de aprendizajes, amistades y momentos de alegría que nadie podía haber previsto. La vida en el rancho siguió cambiando de formas que Mateo jamás habría imaginado. Con el paso del tiempo, la presencia de las mujeres no solo trajo ayuda y compañía, sino también orden, equilibrio y nuevas ideas. Cada día amanecía con un propósito claro, y cada persona sabía qué debía hacer. El rancho, que antes dependía solo de la fuerza y el tiempo de Mateo, ahora funcionaba como un pequeño mundo bien organizado, donde todos colaboraban y se apoyaban.
Mateo comenzó a notar que ya no se sentía cansado como antes. Aunque trabajaba igual o incluso más, su ánimo era distinto. Se levantaba temprano con una sensación de entusiasmo, sabiendo que el día estaría lleno de actividad y de conversaciones agradables. El silencio que antes lo acompañaba había sido reemplazado por sonidos de vida, pasos, risas suaves, cantos tranquilos y charlas alrededor del fuego. Las mujeres no solo ayudaban en el trabajo físico. También enseñaban a Mateo a observar mejor la naturaleza. Le mostraban cómo leer las señales del cielo, cómo entender el comportamiento de los animales y cómo cuidar la tierra sin agotarla. Mateo escuchaba con atención, aprendiendo cosas que nunca nadie le había enseñado. Se dio cuenta de que había vivido muchos años creyendo que sabía todo lo necesario, cuando en realidad aún tenía mucho por aprender. Un día, mientras caminaban por los campos, la joven apache le señaló una zona donde la tierra parecía más seca. Le explicó que, con algunos cambios sencillos, podrían mejorar ese lugar. Mateo aceptó la sugerencia, y juntos comenzaron a trabajar en ello. Con el paso de las semanas, esa parte del campo empezó a mostrar señales de vida. Para Mateo, aquello fue una prueba clara de que confiar en otros y escuchar nuevas ideas podía traer grandes resultados. Mientras tanto, en la comunidad de la que venían las mujeres, la historia del ranchero generoso seguía creciendo. No se hablaba de riquezas ni de grandes promesas, sino de respeto, bondad y palabras cumplidas. El jefe de la comunidad, un hombre sabio y tranquilo, escuchaba con atención cada relato. Para él, Mateo no era solo un ranchero, sino alguien que había actuado con el corazón sin esperar nada a cambio. Con el paso del tiempo, el jefe decidió visitar el rancho. No venía con prisa ni con intención de causar temor. Quería ver con sus propios ojos al hombre del que tanto se hablaba. Avisó a las mujeres de su decisión, y ellas se prepararon para recibirlo con respeto y calma. Mateo fue informado con tiempo, y aunque al principio se sintió nervioso, decidió recibirlo con la misma sencillez con la que había compartido su último pan. El día de la visita, el rancho estaba más ordenado que nunca. No por obligación, sino porque todos querían mostrar lo que habían construido juntos. Cuando el jefe llegó, Mateo salió a recibirlo. No hubo palabras grandes ni gestos exagerados. Solo un saludo sincero y una mirada tranquila. El jefe observó el lugar, a las personas trabajando juntas, los campos cuidados y el ambiente de respeto que se sentía en el aire. Durante la conversación, Mateo habló con honestidad. Contó cómo había vivido solo durante años, cómo había conocido a la joven junto al río y cómo todo había cambiado desde entonces. El jefe escuchaba sin interrumpir, valorando cada palabra. Cuando llegó el momento de responder, habló despacio y con calma. Dijo que la bondad verdadera no se mide por lo que se da, sino por la intención con la que se da. Reconoció que Mateo había actuado de forma justa y que eso había creado un lazo fuerte entre personas diferentes. Después de esa visita, el vínculo entre el rancho y la comunidad se fortaleció aún más. No se trataba de acuerdos escritos ni de promesas formales, sino de confianza. Algunas mujeres iban y venían, llevando conocimientos, semillas y mensajes. Mateo ya no se sentía aislado del mundo, ahora formaba parte de algo más grande. Con el crecimiento del rancho, también llegaron nuevos desafíos. Había más tareas, más responsabilidades y más decisiones que tomar. En lugar de enfrentarlas solo, Mateo aprendió a reunirse con las mujeres para hablar, escuchar opiniones y decidir juntos. Ese hábito fortaleció la unión y evitó problemas. Mateo descubrió que liderar no significaba mandar, sino cuidar, escuchar y guiar con respeto. La joven apache seguía a su lado, no como alguien que dependiera de él, sino como una compañera de camino. Juntos caminaban por los campos, hablaban del pasado y pensaban en el futuro. Mateo comenzó a comprender que la vida no se trataba solo de sobrevivir día a día, sino de construir algo que tuviera sentido y pudiera durar en el tiempo. Las noches se volvieron momentos de reflexión.
Mateo solía sentarse a mirar el cielo, lleno de estrellas, y pensar en todo lo que había cambiado. Recordaba al hombre que era antes, callado, solitario y acostumbrado a no esperar nada de nadie. Ahora, su corazón estaba lleno de gratitud. Había aprendido que abrir la puerta a otros también abría la puerta a nuevas oportunidades. El rancho empezó a ser conocido en la región como un lugar de cooperación y respeto. Algunas personas se acercaban solo para observar, otras para aprender. Mateo siempre recibía a todos con amabilidad, recordando que él mismo había sido ayudado cuando más lo necesitaba. Nunca olvidó que todo había comenzado con un simple gesto. Con el paso de los meses, Mateo notó algo profundo en su interior, ya no tenía miedo al futuro. Antes, cada día era una repetición del anterior y cualquier cambio parecía una amenaza. Ahora, veía los cambios como oportunidades para crecer y aprender. Sabía que no todos los días serían fáciles, pero también sabía que no estaría solo. Las mujeres también hablaban entre ellas sobre cómo el rancho se había convertido en un lugar especial. No por los campos ni por los animales, sino por la forma en que todos eran tratados. Se sentían valoradas, escuchadas y respetadas. Eso las motivaba a dar lo mejor de sí mismas y a cuidar el lugar como si fuera su propio hogar. Mateo comprendió que el respeto crea raíces profundas. Donde hay respeto, hay confianza. Donde hay confianza, hay crecimiento. Esa idea se volvió una guía para todas sus decisiones. Cada paso que daba, lo hacía pensando en el bienestar común, no solo en el suyo. Un día, mientras ayudaban a preparar la comida, la joven apache le dijo algo que Mateo nunca olvidaría: cuando compartiste tu pan, no solo alimentaste mi cuerpo. También sembraste algo en muchos corazones. Mateo sonrió, sintiendo que esas palabras resumían todo lo que había vivido. El rancho ya no era solo un lugar de trabajo. Era un hogar compartido, un espacio donde cada persona tenía un lugar y una voz. Mateo entendió que la verdadera riqueza no se guarda, se comparte. Y al compartir, se multiplica. Así, el tiempo siguió avanzando, y la historia de Mateo continuó creciendo, llena de aprendizajes, cambios y momentos sencillos que daban sentido a cada día. Todo indicaba que aún quedaba algo importante por vivir, algo que cerraría el camino iniciado aquel día junto al río, cuando un hombre decidió dar su último pan sin saber que estaba cambiando su destino para siempre. Con el tiempo, el rancho de Mateo se convirtió en un lugar muy diferente al que él había conocido. Lo que antes era un terreno solitario y silencioso ahora estaba lleno de vida, risas, historias y trabajo compartido. Cada amanecer traía consigo nuevas tareas, nuevos aprendizajes y momentos de convivencia que hacían que el tiempo pasara rápido y ligero. Mateo ya no se sentía solo, sentía que formaba parte de una comunidad viva, en la que cada persona tenía un lugar y un propósito. Las mujeres que habían llegado desde la comunidad apache se habían convertido en una parte fundamental del rancho. Cada una tenía un papel claro y contribuía según sus habilidades, pero todas compartían algo importante: respeto mutuo y voluntad de aprender unos de otros. Mateo aprendió que un hogar no se construye solo con paredes y techos, se construye con confianza, colaboración y cuidado genuino. La joven apache, quien había sido la primera en recibir el pan que Mateo le ofreció, continuaba a su lado, guiándolo y acompañándolo en cada decisión importante. No eran solo compañeros de trabajo, eran amigos, aliados y confidentes. Sus conversaciones eran profundas y llenas de sabiduría. Ella le enseñaba a Mateo a mirar más allá de lo evidente, a comprender las señales de la naturaleza y a valorar los gestos pequeños, pero significativos, de la vida diaria. Mateo, a cambio, le enseñaba técnicas de cultivo, cuidado de animales y gestión del rancho, compartiendo años de experiencia que había acumulado en soledad. Un día, mientras caminaban por los campos al atardecer, Mateo reflexionó sobre cómo su vida había cambiado en tan poco tiempo. Recordó aquel momento junto al río, cuando había compartido su último pan con la joven. Nunca imaginó que un gesto tan simple podría tener un efecto tan profundo y duradero.
Ahora veía claramente que la bondad y la generosidad tenían el poder de transformar vidas, no solo de quienes recibían ayuda, sino también de quienes la ofrecían. El rancho se volvió un lugar de enseñanza y aprendizaje continuo. Las mujeres traían conocimientos de su comunidad, técnicas de cultivo, preparación de alimentos y formas de cuidado del hogar que Mateo nunca había conocido. A su vez, él les enseñaba cómo manejar los animales, cómo organizar los recursos del rancho y cómo aprovechar al máximo la tierra fértil que los rodeaba. Juntos crearon un equilibrio perfecto entre experiencia, tradición y adaptación. Cada día había algo nuevo que aprender y compartir. No todo era trabajo. Las noches se llenaban de conversaciones, canciones y relatos. Mateo escuchaba las historias de vida de cada mujer, aprendiendo de sus experiencias, de sus viajes y de sus retos. Él compartía sus propias historias, de los años que pasó solo, de cómo sobrevivía en el rancho y de lo que había aprendido de la naturaleza y de la vida misma. Esos momentos de intercambio hicieron que el rancho se sintiera como un verdadero hogar, un lugar donde las diferencias se respetaban y se valoraban. Con el tiempo, Mateo también comenzó a notar cambios en sí mismo. Se volvió más paciente, más reflexivo y más consciente de la importancia de escuchar a los demás. Aprendió que liderar no significaba imponer decisiones, sino guiar, apoyar y enseñar. Entendió que la fuerza de un hogar o de una comunidad no está en una sola persona, sino en la unión y el respeto mutuo. Cada desafío se enfrentaba mejor cuando todos trabajaban juntos, y cada logro se celebraba como un triunfo compartido. Un día, mientras revisaban los cultivos, la joven apache le dijo algo que hizo que Mateo reflexionara profundamente. Todo esto empezó con un pequeño gesto, Mateo. Con tu pan, ofreciste más que comida, ofreciste confianza, apertura y humanidad. Mira todo lo que ha crecido desde entonces. Mateo sonrió, comprendiendo que sus acciones, aunque simples, habían generado un efecto multiplicador. Lo que él creía que era solo un acto de bondad momentáneo había cambiado no solo su vida, sino también la de muchas otras personas. La gratitud, la cooperación y el respeto que habían surgido de aquel momento eran ahora parte del alma del rancho. Con los meses, Mateo notó que la comunidad del rancho había alcanzado un nivel de armonía que pocos lugares podían presumir. No había discusiones graves ni conflictos, porque cada persona comprendía que el bienestar común dependía de la colaboración y la empatía. Mateo se convirtió en un guía, no por autoridad, sino por ejemplo. Su vida había cambiado de la soledad a la convivencia significativa, y eso le daba un sentido profundo a cada jornada. Las estaciones cambiaban, y con ellas el trabajo del rancho. Cada época traía nuevas tareas: plantar, regar, cosechar, cuidar a los animales, preparar la tierra para la siguiente siembra. Pero Mateo y las mujeres aprendieron a adaptarse a cada cambio. Cada desafío se enfrentaba con paciencia y con la certeza de que, juntos, podían superarlo. Con cada éxito, Mateo sentía que el rancho no era solo un lugar de supervivencia, sino un lugar de crecimiento y aprendizaje. Un día, el jefe de la comunidad apache decidió regresar al rancho para ver cómo habían progresado las cosas. Mateo se preparó con cuidado, aunque ya no sentía nervios ni temor. Sabía que lo importante no era impresionar, sino mostrar la verdad. El esfuerzo, la colaboración y la bondad habían creado un lugar ejemplar. Cuando el jefe llegó, observó el rancho con atención y sonrió. Reconoció que lo que había empezado como un gesto simple había crecido más allá de lo que cualquiera podría haber imaginado. El jefe felicitó a Mateo y a todas las mujeres por su trabajo y dedicación. Les dijo que lo que habían creado juntos era un ejemplo de cómo la generosidad y la colaboración podían transformar vidas y lugares. Mateo se sintió orgulloso, no de él mismo, sino de lo que habían logrado como equipo. La verdadera satisfacción estaba en ver que todos habían crecido, aprendido y encontrado un propósito en la vida compartida. A partir de ese momento, el rancho se convirtió en un símbolo de esperanza y generosidad en la región.
Personas de otros lugares llegaban para aprender, compartir y ser parte de la comunidad que Mateo y las mujeres habían construido. Cada visitante se llevaba una lección importante, que los actos de bondad, por pequeños que parezcan, pueden cambiar vidas de maneras inesperadas y profundas. Mateo también comenzó a reflexionar sobre el significado de la verdadera riqueza. Antes pensaba que el valor de la vida estaba en la tierra, los animales o los recursos. Ahora comprendía que la verdadera riqueza está en las relaciones, en la confianza, en la ayuda mutua y en la generosidad. Su corazón estaba lleno de gratitud, y cada día se despertaba con la certeza de que su vida tenía un propósito más grande que él mismo. La joven apache seguía a su lado, y su amistad se fortalecía cada día. Ambos habían aprendido a confiar, a respetar y a apoyarse. No era solo una relación basada en gratitud, era una relación de respeto, comprensión y conexión profunda. Mateo comprendió que la bondad no solo abre puertas para otros, sino también para uno mismo, y que el afecto y la compañía genuina nacen de actos sinceros y desinteresados. Con el paso del tiempo, el rancho creció aún más. Los cultivos prosperaban, los animales estaban bien cuidados y la comunidad se sentía fuerte y unida. Mateo ya no trabajaba solo, cada tarea se realizaba en conjunto, con alegría y cooperación. Las noches seguían siendo momentos de reflexión, cantos y relatos alrededor de la fogata, pero ahora con la satisfacción de saber que habían construido algo duradero y significativo. Mateo comprendió que la vida es una serie de actos conectados. Un gesto pequeño puede desencadenar cambios inesperados y positivos, y la verdadera recompensa está en la experiencia compartida y en el impacto que se genera en otros. Su rancho, su hogar y su corazón habían cambiado para siempre gracias a un simple acto de generosidad. Finalmente, Mateo miró al horizonte una noche, contemplando las estrellas que iluminaban su rancho. Pensó en todos los días que habían pasado desde aquel encuentro junto al río, en todo lo que había aprendido, en las personas que ahora formaban parte de su vida y en la importancia de la bondad. Su corazón estaba lleno de gratitud y esperanza. Sabía que la vida seguiría trayendo desafíos, pero también oportunidades para crecer y compartir. El hombre que una vez vivió solo, con un pan como único recurso, ahora vivía rodeado de compañía, respeto y amor. La historia de Mateo y su pan se convirtió en una leyenda en la región, enseñando a todos que la generosidad y la bondad pueden cambiar destinos, unir comunidades y transformar vidas. Cada persona que llegaba al rancho se llevaba una lección valiosa, que los actos de corazón son poderosos, y que un mundo mejor se construye con paciencia, colaboración y empatía. Y así, en aquel rincón del lejano oeste, el rancho de Mateo siguió prosperando, lleno de vida, aprendizajes y momentos de alegría compartida. Cada amanecer traía nuevas oportunidades, cada noche ofrecía reflexión y gratitud, y cada día demostraba que la bondad tiene un poder que va más allá de lo imaginable. Lo que comenzó con un simple pan se había convertido en un legado de generosidad y esperanza que duraría por generaciones.